Bueno, muy buenos días. Mi grupo se encuentra conformado por Paula Beltrán y mi persona, Andrés Briceño. Nosotros somos estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina, de la Facultad de Ingeniería Geológica del octavo semestre. En el día de hoy venimos a ponerle todo lo relacionado del capítulo 22 del libro Principios y Aplicaciones de la Geoquímica. Como subtema de este capítulo tenemos que es el ciclo geológico, el principio de balance de masa de los elementos químicos, el balance de masa de los elementos primarios, el balance de masa de los elementos traza y por último el ciclo Shaw. Bueno, para iniciar tenemos que los procesos geoquímicos en la superficie de la Tierra se asimilan a una máquina en la cual la materia se cicla continuamente. En dicha máquina podemos encontrar conductos que nos conectan varios depósitos, en los cuales en dichos conductos pueden circular libremente elementos químicos que pueden ir de un reservorio a otro. ¿De qué va a depender la estadía de estos elementos químicos en un depósito? Pues va a depender de las propiedades químicas que éste posea. Por lo tanto, con lo anterior dicho, se puede recalcar que cada elemento químico tendrá un ciclo, la cual reflejará sus tipos de propiedades químicas. Bueno, a continuación podemos observar un ciclo fundamental, el cual es el de la roca, la cual puede iniciar a partir de un magma, la cual va ascendiendo. A medida que asciende se empieza a enfriar y a formar rocas plutónicas, y cuando se forma en la parte exterior de la superficie forman rocas volcánicas. Luego de la formación de las rocas ígneas, a partir de procesos como de meteorización y transporte, empezará a degradar la roca y la formará en sedimentos que a partir de un transporte habrá una depositación en una cuenca y me formará las rocas sedimentarias, las cuales a partir de una subducción puede volver a ser una roca ígnea, o a partir del aumento de la presión y temperatura se podrá formar rocas metamórficas que a su vez pueden convertirse en sedimentos si están expuestas a los agentes exógenos, tales como la meteorización, y también podrían convertirse en rocas ígneas si su temperatura llega a ser muy alta. El principio de balance de masa. Bueno, si el ciclo geoquímico de los elementos está en un estado estacionario, la masa total de un elemento no volátil liberado por la meteorización de las rocas ígneas sería igual a la masa de las rocas sedimentarias en los océanos. Esta expresión lo podemos ver reflejado en esta ecuación, en donde m sub ig sería igual a la masa de todas las rocas ígneas de toda la corteza continental que han capeado. El C sub ig sería la concentración de los elementos de las rocas ígneas de la corteza. Sería igual a la masa de las rocas sedimentarias por la sumatoria de la concentración de los elementos de las rocas sedimentarias y sedimentos en los océanos, más la masa de agua de los océanos por la concentración de los elementos en el agua de mar. Bueno, como podemos observar, dicha ecuación me ignora ciertos parámetros, los cuales son las aguas subterráneas, las aguas superficiales y las capas de hielo. ¿Por qué? Porque el conjunto de estas solamente llega a ser el 2.7% de elementos, entonces es una cifra que se puede despreciar. En esta ecuación incluye lo que son los minerales arcillosos, los óxidos, hidróxidos, que se forman durante la disolución congruente de los aluminosilicatos. Esta ecuación se puede ampliar incluyendo la saprolita, el suelo de los continentes y los sedimentos en suspensión de los ríos, lagos y los océanos. El balance de masa de los elementos principales en el océano. Bueno, el océano
juega un papel muy importante en el funcionamiento de los ciclos geoquímicos, ya que partículas sólidas e iones pasan a través de él. Bueno, en la sección 4.4 calculamos los tiempos medidos de residencia oceánica de los elementos y se discute la importancia de las partículas sólidas para eliminar selectivamente los iones de algunos elementos. En esta imagen podemos observar el estado de balance de masa geoquímico para los elementos químicos basados en el requerimiento de que la cantidad suministrada por la meteorización de las rocas ígneas es igual a la de las rocas sedimentarias y de los sedimentos del océano. Bueno, un parámetro es que un valor entre 0.8 y 1.3 va a estar en un balance satisfactorio, y el otro es que un valor que se encuentre mayor a 1.3 implica un desequilibrio entre las masas. Bueno, los elementos principales son introducidos principalmente por la descarga del agua del río y en cierta medida por las reacciones de intercambio iónico entre el agua del mar y los sedimentos en suspensión, entre el agua de mar y el basalto caliente a lo largo de la cresta medio-océano. Se ha evaluado la entrada de elementos principales al océano por los ríos basándose en las estimaciones de la composición química y la descarga promedio de los ríos del mundo. Bueno, en esta imagen podemos ver las entradas y las salidas de los elementos principales en la solución de los océanos. Esto está medido en unidades de 10 a la 12 mol por año, donde podemos ver los elementos principales tales como el sodio, que tiene una entrada más 5.91, de agua de río tiene menos 0.96 a más 0.64, la descarga de iones, el cual está en menos 1.53 y 0.06, y en las reacciones de genética que está de 2.5 y el 1.7. Bueno, y así sucesivamente para cada elemento principal, tales como el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro, etc. ¿Ya? El balance de masa de elementos traza en el océano. Bueno, los elementos traza en solución en el agua del río y absorbida en partículas suspendidas generalmente se depositan en los estuarios y en las plataformas continentales o se acumulan en arcillas de aguas profundas. Por lo tanto, la entrada ribereña anual de un elemento traza a los océanos debe ser igual a la salida de ese elemento asociado con los lodos marinos. Bueno, a continuación podemos observar en las ecuaciones la entrada anual de un elemento traza por los ríos, que puede ser representada por la cual la entrada es igual a M sub SP, en el cual M sub SP es la masa del sedimento suspendido transportada anualmente por los ríos a los océanos, por la C sub SP, la cual es la concentración del elemento en partículas suspendidas, más la M sub RW, que es la masa del río entrando en el océano anualmente, por C sub RW, que es la concentración del elemento de agua del río. Y aquí podemos ver la salida de estos elementos traza, que está representada por la siguiente ecuación, que es salida es igual a M sub ds, que es la masa de arcilla abisal depositada anualmente, por C sub ds, que es la concentración de elementos en el mar profundo, más la M sub sh, que es la masa de barro depositada anualmente en los estuarios y en las plataformas continentales, por C sub sh, que es la concentración del elemento de la repisa de sedimento o shale. Bueno, esto es un conjunto de ciclos, los cuales les integran los ciclos del carbón, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua y el ciclo del sulfuro. Bueno, en esta imagen podemos observar en donde las cajas son los depósitos
en el cual los elementos químicos residen en esto. Bueno, su tiempo de estadía va a depender de sus propiedades químicas. Y las flechas son los procesos en los cuales promueven su movimiento a través de dichos depósitos. Bueno, uno de los principales ciclos del SHON es el ciclo del carbono, el cual la geoquímica del carbono está dominada por la reducción del carbón en CO2 durante la fotosíntesis y por su eventual reoxidación a carbono a CO2, algunas de las cuales pueden reaccionar con agua para tomar iones de bicarbonato y por lo tanto de carbono a CO3. Bueno, el movimiento del carbono lo podemos observar en los ciclos endógeno y exógeno. Como podemos ver, el carbono arranca desde el manto, donde existe el carbono nativo, el cual le podemos encontrar diamantes y el grafito. Bueno, luego del manto, podemos encontrar las rocas ígneas, en la cual podemos encontrar carbono inorgánico, que son los carbonatos, y el CO2 y el carbono orgánico, que son los hidrocarbones y los carbohidratos. Bueno, a partir de las rocas ígneas puede haber un proceso volcánico, en la cual de una vez me puede generar o ascender al ciclo exógeno y se van a depositar en la atmósfera, donde podemos encontrar carbono inorgánico. También a través del manto se pueden generar las rocas metamórficas, las cuales van a estar constituidas por carbono nativo y carbono orgánico. También de las rocas metamórficas puede haber un proceso de erupción de volcanes, las cuales directamente se van a ver inyectados en la atmósfera. También podemos ver que de los volcanes se puede generar sedimentos de roca o rocas sedimentarias, en las cuales pueden ser marinas o no marinas, y va a tener carbono orgánico e inorgánico. Al igual, además de estas rocas sedimentarias, podemos tener sedimentos o suelo, que también van a ser parte oceánica y parte continental, que va a tener composición inorgánica y orgánica. Bueno, esto consta del ciclo endógeno, y del endógeno podemos partir al exógeno, el cual es en la superficie de la Tierra, que a medida de los sedimentos de suelo se pueden transportar a los reservorios de la hidrósfera y de la biosfera. En la hidrósfera pueden estar los continentales y los oceánicos, y en la biosfera también los continentales y oceánicos. Puede haber un flujo y puede llegar de nuevo a la atmósfera. Compañeros, como veníamos hablando con el compañero y su tema anterior, estamos en los ciclos. Entonces le vamos a hablar a continuación del ciclo del agua, del nitrógeno y del azufre. Para hablar del ciclo del agua, como vemos a continuación, tenemos que saber primero que todo y recordar que el agua es vital para nuestra importancia, no solamente para el mantenimiento en la tierra, sino para también los ecosistemas, el contenido, y que va a ser uno de los agentes variables para los cambios climáticos, siendo el factor de transporte, erosión y precipitaciones químicas también. Entonces, para hablar del ciclo del agua, vamos a hablar de manera más dinámica, encontrando de que el primer proceso que se encuentra del ciclo del agua es la evaporización, donde es el proceso del calentamiento del agua, donde pasa de líquido a ser gaseoso. Va ascendiendo y va a realizar un proceso de condensación. El proceso de condensación es la formación de las nubes. Ya cuando las nubes tienen todo su alto contenido de agua y ya desean volver a su estado, es la precipitación. La precipitación va a ocurrir, depende del ambiente en el que nos encontremos. También puede ser no solamente por lluvia, sino por nieve o por un deshielo o algo así. A partir de esa precipitación viene nuestra filtración. En el proceso de la filtración vamos a tener que tenemos un contenido de agua, se va a quedar en las aguas subterráneas, que van a volver a regresar a un río en la desembocadura del mar, como también el almacenamiento en el contenido de las rocas.
presentes. Para continuar vamos a tener las escorrentías. Entonces las escorrentías van a realizarse dependiendo el proceso. Ese proceso va a ser cuando conllevan a un río y este río va dejando una depositación, que ese va a ser nuestro mismo medio de transporte, para llegar otra vez al inicio del proceso, que va a ser nuestra evaporización. Para continuar con nuestro proceso de ciclo del agua, vamos a tener que hablar no solamente de un ciclo hidrológico, que era el que les mencionaba, sino vamos a hablar de un ciclo geoquímico del agua. Este geoquímico es donde nos menciona nuestro contenido de agua en las rocas o en las formaciones, siendo este que presenta el contenido de agua en sus inicios en el manto. A partir del manto vamos a ascender. Tenemos en cuenta de que la presencia de agua fue realizada por un por la desgasificación de la erupción volcánica presentada en el Arqueano. Cuando presentamos esa desgasificación, ocurre también por el magma. El magma, cuando es enfriado, nos genera las rocas ígneas. A partir de las rocas ígneas también tenemos procesos de volcanismo, que es el que mencionábamos. En el volcanismo podemos llegar a un ascenso que va a ser en la atmósfera o en el espacio, y es ahí donde vamos a tener nuestro ciclo hidrológico, que va a ser nuestro ciclo exógeno. Para llegar solamente a nuestro ciclo endógeno va a ser la sedimentación. Ese proceso de sedimentación va a ocurrir por todo el transporte de nuestro material. Para ese material vemos que en este ciclo no regresa a nuestro manto. ¿Por qué no regresa? Porque el contenido del agua va a ir solamente nuevamente hasta el magma por procesos de subducción o de tectonismo. Para continuar con nuestros ciclos, vamos a hablar sobre el ciclo del nitrógeno. En nuestro ciclo del nitrógeno vamos a tener que el contenido del nitrógeno está basado en las bacterias. Nuestras bacterias van a ser contenidas en las plantas. Las plantas van a absorberlas por medio de sus raíces. Cuando son absorbidas por sus raíces, empieza nuestro proceso de cadena alimenticia. Nuestra cadena alimenticia va a pasar del contenido del consumo de las plantas, van a ser el consumo de la carne, hasta llegar a que estos procesos de cadena alimenticia va a tener un proceso de excreción, siendo el proceso de excreción va a pasar a un amonio. Ese amonio va a tener un proceso donde va a tener una nitrificación, que va a pasar de amonio a pasar de nitratos a nitritos. Cuando estamos en los nitritos hablamos de una desnitrificación. Ese proceso de desnitrificación nos va a llevar el contenido nuevamente a la atmósfera para regresar nuevamente a nuestro proceso de ciclo nitrógeno. Cuando va a regresar estas partículas en caídas de lluvias o algo, va a ser otra vez en nuestras partículas que va a ser absorbida por nuestras bacterias. Si nos vamos a nuestro proceso geoquímico, vamos a tener una nitrificación a partir de nuestra biosfera, que va a ser el contenido básico para nuestro proceso, y una solidificación en contenido de agua. Para presentar esto vamos a tener entonces un contenido de la atmósfera de una desnitrificación, que es cuando lo que estábamos hablando anteriormente. Y para nuestro proceso endógeno, que va a ser la sedimentación, esta sedimentación se va a producir cuando el material es absorbido y es transformado. Va a pasar de tener un contenido potásico a tener un contenido nitrógeno, que va a ser alterado en las rocas. Estas rocas van a contenerlas en las rocas sedimentarias, y ese va a ser nuestro proceso endógeno. Ese es el ciclo de nuestro nitrógeno. Y para finalizar nuestro tema vamos a tener el ciclo del sulfuro o del azufre, como es conocido. Entonces, en nuestro proceso del sulfuro vamos a tener una oxidación por ambos lados, donde vamos a tener un sulfato y un ácido sulfúrico. Tenemos sulfuros y tenemos sulfatos y tenemos sulfuros. Los sulfatos van a ser contenidos también por nuestras plantas, animales y microorganismos. Estos contenidos del azufre están siendo íntegros en todas las personas. Ese contenido nos genera una nutrición, pero cuando llegamos a los animales, el contenido de la planta y los animales va a reducir este contenido de azufre. Cuando ya pasamos
a una descomposición es que nos aparecen los sulfuros o el ácido sulfúrico, que es cuando nuestros procesos de descomposición tienden a tener mal olor. Cuando tenemos el proceso de los sulfuros, vamos a tener una materia orgánica. Esa materia orgánica va a ser contenida en nuestros elementos sedimentarios, como van a ser los carbones. Entonces también tenemos en cuenta que el magma tiene contenido de azufre, y esta, para llegar a la atmósfera, va a ser por procesos de combustión, de meteorización o de vulcanismo. En el contenido de vulcanismo va a ser precisamente por el magma, por la explosión que va a tener este. Para regresarnos a vamos a tener a este proceso para nuestros sulfatos. Vamos a decir que estos sulfatos van a tener un proceso de depositación por los sedimentos. Cuando hablamos de depositación de sedimentos, estamos hablando de las sales marinas. Y para finalizar con nuestro ciclo del azufre en nuestro proceso geoquímico, vamos a decir que a partir del manto se van a originar nuestras rocas, nuestros tipos de rocas, y ese contenido en cada uno va a estar. Entonces tenemos los basaltos, las rocas máficas, las ígneas y las metamórficas y las ígneas volcánicas. Cuando hablamos del vulcanismo era lo que hablábamos de la extinción del magma. Entonces estos procesos van a ser cíclicos entre ellos, pero no van a regresar a nuestro manto, y si regresan van a ser por el contenido ígneo y van a volver a ser ascendidos a la atmósfera por nuestros volcanes. Tenemos en cuenta nuestros procesos hidrógenos, que también contienen procesos de sulfuros cuando son las precipitaciones, y como nuestra base en nuestro proceso del azufre es nuestra biosfera, donde nuestra biosfera contiene los sulfatos que van a pasar a ser los sulfuros. Muchas gracias.